¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. En nombre de Cristo Jesús, les damos la más grande bendición y que nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes y, como siempre lo digo, trabajando con su corazón. Estamos trabajando en una serie que se llama En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. Le pusimos el título de hoy, Despierta, lo mejor está por venir. Y le pusimos como subtítulo, La alarma está sonando. Amados hermanos y amigos, lo que vamos a enseñar hoy parece como cuando usted va a ver una película muy recomendada. Comienzas con entusiasmo, pero poco a poco la trama se hace pesada. El cansancio te empieza a agobiar y la falta de expectativa te vence y de repente te quedas dormido a media película. De repente alguien te despierta y te viene y te dice, viene lo mejor. Entonces despiertas, prestas atención y descubres que el final era realmente lo esperado. Así es nuestra vida espiritual. Iniciamos con el primer impacto, con el primer amor, sabiendo que ya estamos escritos en el libro de la vida, pero el descuido nos empieza a adormecer. Nos hemos quedado en el sueño del relajamiento, justo cuando nuestra salvación está más cerca, dice el apóstol Pablo, y dice más cerca que nunca. Por eso la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos confronta y nos despierta. La voz del Espíritu, usando el Evangelio y diciéndonos con esta alarma, y nos grita el Espíritu Santo hoy, y nos exhorta el Espíritu Santo hoy, despierta, la alarma está sonando. Y vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo a través de Romanos 13, versículo 11, en la versión de Reina Valera 60 primero. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy vamos a enfrentar el peligro del sueño espiritual, ese letargo que nos roba el primer amor y la forma que podemos restaurarnos en la fe y cómo la gracia de Dios siempre es fiel para nosotros. Porque el gozo que está por nacer es la liberación de la muerte de cada creyente, levantándose ahora, reanulándose, reconfortándose y restaurándose para continuar con el camino. Probablemente muchos de ustedes no están involucrados en esto. Probablemente muchos de ustedes tienen la fuerza espiritual y han continuado y han seguido despiertos, alertas como atalayas. Pero quizás muchos de ustedes sean también despertadores para algunos que están dormidos. Este mensaje también puede ayudarte a despertar gente, al igual que también puede ayudarte si tú estás empezando a estar dormido, letárgico, o te empiezas a entumir. Así que, mis hermanos, vamos a ver 3 puntos sustanciales en los cuales vamos a tratar de ver el diagnóstico, quién nos ayuda para que podamos salir de la enfermedad, pero también cómo es el pronóstico de cómo tenemos que seguir trabajando. Porque esto es un tratamiento totalmente espiritual, que Dios es el encargado de todo lo que nosotros vamos a trabajar. Y gracias a Dios porque su fidelidad es la que nos va a respaldar. Así que, mis hermanos, despierten. Eso es lo que dice el Señor. Y lo voy a decir ahora con toda seguridad. Iglesia, despierta. Es momento de despertar. Te necesitamos. A ti te necesitamos, hermano. Te necesitamos a ti como obrero. Te necesitamos a ti como dirigente, como maestro, como evangelista. Te necesitamos porque está muy dura la confrontación que estamos teniendo con el mundo. Muchos de nosotros estamos bajo la pantalla de la televisión, del celular. Seguimos ahí porque se nos ha olvidado que tenemos un amor perfecto que es en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, no sé cuál sea tu posición, pero cualquiera que sea, es tiempo de que quizás tengas que darle el pellizco a alguien para decirle, despierta. O probablemente darnos el pellizco a nosotros mismos para decir, necesitamos despertar. 3 puntitos vamos a revisar el día de hoy. El primero, la pausa del sueño causa parálisis. Hermanos, Pablo llama a nuestra indiferencia sueño. En Romanos 13:11 que acabamos de leer.
Entendiendo esto, que la parálisis no llega en un medio de una batalla contra el pecado visible o en una crisis. Nos golpea en el tiempo de descanso, que se convierte en un relajamiento y un descuido. El enemigo, Satanás, no siempre viene con un ejército para pelear contra ti. Muchas veces, como lo estamos diciendo en este momento, lo puede hacer con una almohada, recargando tu cabeza, con un óleo, poniéndote un poco de lavanda para que tú huelas lo hermoso que es el mundo y te pongas a dormir. Y cuando nosotros no acordamos, de repente estamos parpadeando o probablemente estaremos dormidos. O como decimos en México, echándonos un coyotito espiritual. Por 2 o 3 tiempos, no sé, periodos, estaremos dormidos. Leemos nuevamente el versículo, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente, para que veamos cómo es más enfático y cómo nos habla de decirnos, mira, tiene que venir la ambulancia, tiene que venir los primeros auxilios espirituales para que tú puedas despertar. Ve lo que dice. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Este sueño espiritual no significa que hemos perdido la salvación, mis hermanos, sino que dejamos de vivir en la plenitud espiritual. ¿Me estás escuchando? Hemos hecho la catafixia de Chabelo, de estar, en lugar de estar plenamente trabajando en la espiritualidad, estamos trabajando con el mundo. La gracia de Dios va a seguir obrando aunque estemos dormidos, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo, hoy nos está llamando a despertar y a retomar el fervor y sus instrucciones, sus mandamientos, la que Dios quiere que nosotros hagamos en este mundo, porque muchos de nosotros nos hemos, voy a decir así, cuajado como gelatinas con el mundo y no sabemos ya distinguir los ingredientes porque se ve todo igual. Y nosotros parecemos iguales. Porque hemos dejado las instrucciones de Dios y los demás no nos distinguen porque realmente no estamos distinguidos. Así que si usted ve una gelatina, usted va a verla del mismo color. Mis hermanos, nosotros tendríamos que ser diferentes. Pero cuando estamos dormidos, no reflexionamos. Cuando estamos dormidos, no pensamos. Cuando estamos dormidos, nuestro acto voluntario está ausente. Pero gracias a Dios que Él es fiel. Y el Espíritu Santo está siempre con nosotros. ¿Cómo se ve este sueño en la práctica? Bueno, el sueño lo podemos ver con apatía, con letargo, con indisposición a todas y cada una de las cosas que Dios nos pide. Esto se manifiesta también como negligencia en nuestro diario vivir. El escritor de Hebreos lo advierte con una de las señales del enfriamiento. Hebreos 10:25, Nueva Versión Internacional dice, no dejamos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Este versículo nos advierte que algunas señales del corazón están durmiendo. Primero, la comunión con Dios se vuelve opcional. Usted decide si se quiere congregar o no. La iglesia de Cristo siempre se congrega a compartir la palabra, a compartir alabanzas, y hemos de recordar que la iglesia de Cristo inició en las casas y que Dios está en todo lugar y que Cristo se manifiesta entre 2 o más que estén con Él. Así que no es difícil congregarte. Puedes vivir en un lugar lejano y aún así te puedes congregar con hermanos en Cristo. El deseo de compartir la alabanza y la palabra con los demás entonces empieza a decaer y por lo tanto decae la motivación. Si tú no has decaído tu motivación y literalmente te reúnes para que tú puedas tener fuerza congregacional y la gente está creciendo en Cristo y madurando en Cristo, mis hermanos, tú no estás dormido, tú estás despierto. Pero si tú has perdido la alabanza, la adoración, las ganas de tener comunión con el Señor, estás durmiendo. También tienes que ver esos parámetros en donde la lectura de la palabra empieza a ser esporádica, en donde la lectura de la palabra ya no tiene ese afán, esa delicia, como dice el Salmo.
en que nosotros nos deleitamos de poder leer la palabra de Dios y consumirla. Mis hermanos, estos son síntomas totales de negligencia, que revelan que un corazón que está totalmente hipnotizado, voy a decirlo así, con las cosas del descanso. Ahí está pasando el problema. En el Antiguo Testamento existe una fuerte exhortación, muy fuerte exhortación en relación a esto. Si usted quiere, después la puede revisar en Isaías 56, versículo 10. Y la voy a leer literalmente de Reina Valera 60. Sus atalayas son ciegos. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué está reclamando Dios? Si ustedes son mis atalayas y no están haciendo absolutamente nada, dice, están soñolientos. Esta es una de las raíces de este letargo espiritual. Yo voy a decir, de un estado casi comatoso espiritual. Nos encontramos definitivamente alejados de lo que Cristo nos pide, alejados de lo que el Padre nos pide. Y obviamente esto nos ciega y nos cierra el camino para tener una interacción con el Espíritu Santo. Jesús dio una de las siguientes causas para este letargo, para este sueño, y esto lo encontramos en Éfeso, y nosotros, mis hermanos, ya lo hemos estudiado. En Apocalipsis 2, versículo 4, en la Nueva Versión Internacional, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ya no te motiva. Si te das cuenta, en esta iglesia, el problema no fue la falta de actividad. Ellos trabajaban duro, sino que desatendieron la relación con Cristo. No fue incapacidad, sino que posiblemente indiferencia a un nivel de afecto que les causó un parálisis emocional, un parálisis en actividad. Pero lo más tremendo es que ocasionó un parálisis en la relación sentimental con Cristo. Y la semana pasada dijimos que uno de los puntos o filtros que nos hacen a nosotros cristianos necesariamente es que debemos tener amor total para Jesús. Déjame decirte que esto puede ocasionarse por muchas cosas, como pasa en la iglesia de Éfeso. Probablemente mucha rutina, muchas cosas que tiene que hacer uno. Probablemente el cumplimiento de muchas tareas. Probablemente, ¿por qué no?, el sentirte muy religioso. Pero el problema no es eso. El problema es que todo eso desplaza el fervor de la pasión que tú tienes por Cristo. Y ahorita sería la pregunta grande que tendríamos todos: ¿cuál es tu pasión para Cristo? ¿Cómo está tu pasión para Cristo? En 1 Tesalonicenses 5, versículo 6, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos como sobrios. Y habíamos hablado de que la siguiente parte de este versículo nos habla de que podemos estar borrachos. No vamos a entrar en esto porque lo que nos interesa es que tú y yo tenemos que estar despiertos espiritualmente. Déjame decírtelo de esta manera: la verdadera tragedia que nos está hablando estos versículos no es caer, porque todos podemos caer, sino permitir que el corazón se enfríe. Tanto que aunque te caigas ya, la caída no te duela porque no te has dado cuenta que te caíste. Quizás muchos de nosotros necesitamos de tener un nuevo apetito y que la motivación sea realmente ese primer amor que encontramos en Cristo. Mis hermanos, ese amor de saber que están sus nombres y mi nombre escrito en el libro de la vida. Esto puede ocurrir en cualquier actividad, mis hermanos. No solamente en el amor a Cristo. Posiblemente tú amas tu carrera y de repente ya no tienes ese fervor y ya no quieres seguir para terminar tu carrera. Piensa en un atleta de élite.
No se detiene por falta de capacidad o talento. Ya ha ganado muchas medallas, quizás ya ha ganado campeonatos, pero de repente pierde el hambre y la motivación. El atleta empieza a hacer que el impulso de su corazón no sea la pasión para volver otra vez a ejercitarse igual, para pelear las carreras igual, sino que ya tiene suficiente, ya comió suficiente, y como ya comió suficiente, ya está lleno. En otras palabras, se ha confiado con lo que tiene. Cree que ya no necesita entrenar, cree que ya no necesita hacer nuevos ejercicios o nuevos retos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar con el atleta? Su motivación ha terminado. Y eso hace que su rendimiento baje y probablemente ya no puede ganar muchas medallas. Ustedes lo pueden ver en las carreras de ciertos boxeadores que van en ascenso muy fuerte, peleando muy fuerte porque tienen un entrenamiento muy serio. De repente empiezan a entrar en los sistemas de publicidad y los sistemas de publicidad les absorben muchas horas para grabar y eso les quita horas de entrenamiento. Y estos atletas fuertes, boxeadores, de repente empiezan a perder peleas. ¿Por qué? Porque se descuidaron. Porque no descuidaron lo más importante, que era seguirse entrenando físicamente más que entrenándose en la publicidad y en la televisión. Mis hermanos, muchos de nosotros vamos a fallar por incapacidad. No, mis hermanos, vamos a fallar por descuido, por dejar de poner nuestras prioridades a donde nosotros queremos llegar. Y aquí la palabra de Dios nos dice muy claro, tu pasión, tu motivación, tu enfoque es el amor total a Cristo. Si te das cuenta, entonces el diagnóstico es duro. Estamos dormidos por descuido. Estamos dormidos por falta de interés. Estamos dormidos por falta de motivación a nuestro Señor Jesús. Pero la misericordia de Dios es grande, mis hermanos. Quizás te preguntes, si me detuve en el relajamiento durmiendo, ¿se canceló el plan de Dios? La respuesta es absolutamente no. El plan de Dios va a seguir contigo y sin ti, pero Dios en su misericordia siempre quiere incluirte. Siempre quiere que estés con Él. Vamos a ver el segundo punto entonces. Y ese punto se va a llamar fidelidad. La promesa intacta. Intacta. La promesa intacta. Amados, la garantía que nos levanta del suelo, de nuestra caída, de nuestra falta de motivación, no es nuestra capacidad ¿cómo podríamos decirlo? De esforzarnos más. Es el compromiso inmutable de Dios. El apóstol Pablo nos da la mayor declaración de seguridad que la encontramos en Filipenses 1:6, en la Nueva Versión Internacional, que dice: estoy convencido de esto. El que comenzó a ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí debemos de aferrarnos a tres grandes garantías que nos da la Biblia como principios de fe. Y el primero, o el uno, es: la buena obra es suya, no tuya. La buena obra es suya, no tuya. Tu fracaso y mi fracaso permanecen en la cárcel de la carne. Pero la semilla de Dios que ha puesto en ti, mis hermanos, es inmortal. ¿Tampoco no es muy bonito esto? Tu propósito no descansa en tu capacidad de resistir, sino el compromiso de Dios de perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Lo que Él inicia, lo concluye. Eso dice su palabra. Él es el alfa y el omega. No solamente de mi destino, sino de tu destino y del destino de todo lo demás. Él es el principio, Él es el fin. Nosotros debemos de descansar en su obra, no en su esfuerzo. Debemos de descansar en su obra y no en nuestro esfuerzo. Iglesia, entendamos bien.
Esa semilla no es tu disciplina ni tu fuerza, sino la obra de Dios en ti. Él garantiza que lo que comenzó, lo terminará. No es nuestra fidelidad la que sostiene su obra, es su fidelidad lo que sostiene la nuestra. Diga conmigo, su fidelidad sostiene mi vida. Pero dígalo con convicción, dígalo con fuerza. Dígamelo conmigo, por favor. Su fidelidad sostiene mi vida. Veamos la segunda garantía. La garantía de la misericordia. Si dependiéramos de nuestro esfuerzo, mis hermanos, estaríamos perdidos. Pero la garantía de esta promesa es que su misericordia incondicional estará siempre con nosotros. En Lamentaciones 3, versículos 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿En quién esperas, mi hermano? ¿En quién esperas, mi hermana? ¿En la fidelidad de quién? En la fidelidad de Dios. No sé si tengas aún duda de ti mismo, duda de ti misma. Escucha lo que la palabra de Dios dice de un Dios que es inmutable, que no cambia y que siempre va a cumplir sus promesas. Y ve lo que dice en 2 de Timoteo 2, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. Y qué fuerte es esta palabra. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Lo voy a decir de esta manera, aunque quisiera no ofender a nadie. Tu relajamiento, mi relajamiento, tu sueño o mi sueño no puede anular la fidelidad de Dios. Él te sostiene, no por quién eres, sino por quién es Él. La promesa pertenece nuevamente intacta. Recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermana, para que te anime en tu corazón cuando despiertes y no te quedes dormido en las actividades. Que su misericordia se renueva cada mañana. Y eso te da a ti y a mí mucha esperanza. Iglesia, dilo conmigo. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor. Vamos a la tercera. Cristo formado en ti. El propósito final de esta obra no es solo tu consuelo, mis hermanos, tu perdón, o que ya entró el despertador y diga, regresa a los caminos del trabajo de Dios, sino que Cristo se forme plenamente en tu carácter. Gálatas 4, versículo 19, en Reina Valera contemporánea, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando una mujer está dando parto, el problema no es el dolor, porque la mujer se tensa para sentir el dolor, sino el problema es el tiempo de relajamiento, ¿verdad? Y cuando al final de tantas contracciones, tenemos que haber visto, dice Jesús, a un ser humano formado. Lo que queremos ver cuando tenemos una vida espiritual, que es lo que está esperando Pablo, es que nosotros seamos nuevas criaturas, nuevos humanos, nacidos como mis hermanos, del dolor de Cristo. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas espirituales, mis hermanos. Así que después del parto, el gozo que viene es tan grande que va a olvidarnos o hacernos olvidar toda la angustia. Y quienes son madres lo saben. Lo que está por nacer entonces, mis hermanos, no es algo sencillo, no es solamente el alivio, sino que lo que va por nacer es un instrumento de Dios que también va a servir para que muchos trabajen. Y mis hermanos, te lo digo hoy, ese eres tú, ese soy yo. Así que permite que Cristo se forme en ti.
no solo para tu consuelo, sino para bendecir a muchos, que eso es lo que Cristo nos ordenó a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y esta es una oración tremenda que tendríamos que hacer todos ahorita, que si alguno nos falta nacer de nuevo, que tengamos esa oportunidad el día de hoy. Y que si alguno no conocemos del Señor o nos estamos durmiendo, que tengamos esa oportunidad el día de hoy. O que si alguno de nosotros, por creer que de veras conocemos todo, pero realmente no lo hemos conocido, mis hermanos, es tiempo que cualquiera de nosotros podamos formarnos en Cristo. Pidamos al Señor que Cristo nos forme. Pidamos al Señor hoy que Cristo esté en nuestra vida y esté en nuestro corazón. Te vuelvo a decir nuevamente, la garantía de la fidelidad de Dios está asegurada. La tuya y la mía no. Nosotros podemos fallar, podemos caer, pero nunca debemos de descuidar el amor total a Cristo. Ahora, amados, debemos de responder con urgencia al llamado del tiempo. El apóstol Pablo pasa de la certeza de nuestra salvación a una acción inmediata. Vamos a adelantar un poquito entonces al versículo siguiente, que está en Romanos 13, versículo 12, y lo vamos a leer en Reina Valera 60, que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El tiempo más hermoso para dormir, mis hermanos, es la noche. Es cuando el cuerpo se puede restablecer y restaurar completamente. Pero espiritualmente, el apóstol Pablo nos está diciendo, esta época y este tiempo es ¿qué? Noche, es oscuridad. Pero contrariamente a la ley biológica de dormir en la noche, el apóstol Pablo nos dice, espiritualmente usted tiene que estar despierto. La palabra nos despierta, mis hermanos, para que trabajemos en dos direcciones. Salir de la oscuridad y caminar en la luz. El sueño espiritual es negligencia y su fruto son las obras de las tinieblas. Mas aún sin embargo, esa incapacidad de responderle al Señor porque estamos dormidos no es aceptable de manera divina. Santiago 4, versículo 17, en la Reina Valera contemporánea nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Mis hermanos, Dios no solo te despierta, sino que demanda desechar el pecado, sí, mis hermanos, que aparece por la falta de acción de todo lo que conocemos. De nada sirve engordarnos espiritualmente si vamos a estar dormidos, porque no vamos a ser útiles también para la obra de Dios y para los demás. Por eso Pablo ordena, mis hermanos, desechar las obras de las tinieblas. En ellas, si podemos indagar un poquito más en lo que el apóstol Pablo está diciendo, podemos encontrar el orgullo que rompe la comunión, la pereza que roba la oración, el juicio que divide al hermano. Y déjame decirte que esto es lo más pesado. Hay mucha gente que hace juicio sin tener la razón, la verdad y careciendo completamente de lo que es el evangelio real y el evangelio total. Mis hermanos, he tenido la experiencia de ver a hermanos que están enfermos de su salud, que por ejemplo quieren estar cerca de un baño y que los ujieres quieran pasarlos forzosamente adelante. Y los hermanos no pueden explicar su situación de salud porque no tenemos la sensibilidad de decirles. Y estos hermanos se van de la iglesia. ¿Por qué? Déjame explicártelo. El juicio divide al hermano. ¿Entre qué? Entre querer ir a adorar a Dios y entre tener que utilizar, por ejemplo, una letrina, un baño, no sé cómo tú le llames.
Recuerdo un caso de una persona que llegó a la iglesia y desafortunadamente empezó a sangrar y todos los hermanos se le quedaron viendo. Y una persona por ahí, así como, híjole, no hay que me vaya a contaminar, le entrega una caja de Kleenex, casi se la avienta y la persona se tiene que tapar la nariz para poder quitar el sangrado. La persona de repente ya no fue a la iglesia. ¿Por qué no fue a la iglesia? Porque el juicio que hicimos todos los demás le cerró el espacio a ella para venir a trabajar y congregarse en esa iglesia. Nadie sabía que ella tenía un pólipo en la nariz que en cualquier momento iba a reventar y obviamente eso iba a hacer que tuviera un sangrado. Pero sí todos tuvieron la oportunidad de decir que probablemente está contaminada, tenga alguna infección y me la puede pegar. Lo único que hicimos fue dividir a esa persona, porque por un juicio, porque ni siquiera conocíamos los hechos. Abandona las obras de las tinieblas, dice el apóstol Pablo. Cuidado con tu boca, cuidado con lo que dices, cuidado con tu corazón, lo hemos estado estudiando. Cuidado con los rencores, cuidado con lo que puede hacer que nosotros le cerremos espacio a una persona para que viva en paz. Si te das cuenta, entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que salir de la oscuridad es más que abrir los ojos. Es despojarse de ropas sucias, de hábitos que nos atan a la noche, de cosas que hacemos nosotros que no son agradables para los demás, pero también que podemos afectar la vida de los demás. Pero no basta solo con dejarlo viejo, ¿verdad? Porque hay buenas noticias, es lo que estamos hablando ahorita. Dios nos pide de vestirnos de lo nuevo. En Romanos 13:14, en la Nueva Biblia de las Américas dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esto entra en una acción conflictiva, ¿verdad? Vestirse de Cristo es la acción definitiva para dejar atrás la noche, mis hermanos. Es un acto de fe que se traduce en obediencia y lealtad para tu vida. No es nuestra perfección, es la perfección de Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, despierta. Por eso la palabra de Dios dice, acomódate, arréglate, despéjate, abre tus ojos, está listo. Es como cuando yo era niño, que todavía me despertaba así, decían en Guadalajara, modorro. Mi mamá llegaba y nos echaba agua en la cara y ese impacto, pero era agua fría, ¿ok? Agua serenada, no crean que era agua calientita como en la actualidad, que uno llega, se pone su agua calientita y todo, no. Era agua fría, serenada de las pilas que había. Y ¡pum! ¿Y qué pasaba? Inmediatamente uno despertaba. Esto es lo que está hablándonos la palabra de Dios. Despiértate, échate el agua serenada, que tengas actividad rápido. En Efesios 5:14, en la nueva versión de las Internacional, nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mis hermanos, háblenlo conmigo, siéntanlo conmigo. La misericordia de Dios te ha levantado si eres creyente. Y si no eres creyente, la misericordia de Dios te puede levantar. Ahora el Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, también nos dice, despierta del sueño, sal de la oscuridad, sal del pecado, quítate ese pecado terminal. De la paciencia, de la inactividad, del no querer trabajar con los demás. Y Dios nos dice claramente, el Padre nos dice, vístete de mi Hijo. Toma las vestiduras de mi Hijo. Iglesia, por favor, proclama conmigo, Cristo es mi luz, es mi camino, Cristo es mi salvación. Vístete de Cristo. Amados míos, ya hemos visto que la fidelidad de Dios nos despierta. La fidelidad de Dios nos llama a desechar las obras de la noche para vestirnos, mis hermanos, repitámoslo,
tenemos que vestirnos de Cristo. Pero la obra no termina ahí, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos volver a caminar en Cristo. Así que si en el punto 2 hablamos de salir de la oscuridad y vestirnos de la luz, en el punto 3 veremos cómo esa luz nos impulsa a vivir hacia una misión específica que Cristo nos ha dado en esta tierra, reflejando a Cristo en cada acción que hagamos, mis hermanos. Iglesia, dilo conmigo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tercero, la respuesta, despertar y lealtad. Como hemos visto hasta este momento, nosotros nos podemos dormir por nuestra propia voluntad, por nuestro descuido, por no poner atención, porque ponemos nuestra cabeza en la almohada. Pero el Señor nos ha levantado con su gracia, con una sola dirección, vestirnos de Jesús. Pero ahora la urgencia no solamente es vestirnos de Jesús, sino dice que la urgencia es que nuestro tiempo es corto en esta tierra. Así que tenemos que dar respuesta, ya que hemos sido despertados. Cuando la misericordia de Dios viene a nosotros, entonces ya no hay excusa, mis hermanos, de que nosotros sigamos durmiendo. La misericordia de Dios tendría que representar la fuerza para levantarnos, la inteligencia para seguir adelante y la sabiduría para trabajar con los demás. Déjame decirte que entonces la palabra de Dios nos está diciendo que el tiempo de indiferencia terminó. Te lo vuelvo a repetir. Es ya hora de levantarnos del sueño. Déjame darte 3 cositas que nos hablan de ese despertar y de esa lealtad que tenemos que trabajar juntos. Y la primera es, el despertar es un acto de arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón a Dios, especialmente nosotros, aquellos que hemos dejado de hacer las cosas que Dios nos pide, que hemos caído en ese estado comatoso, en el cual ya no tenemos ningún sentido de la realidad divina y que nos hemos mezclado como gelatinas con el mismo color con el mundo. Amados, el sueño del que habla Romanos 13, versículo 11, ha convertido la vida espiritual en un laberinto de confusión y falta de fuerza. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Despierten, están dormidos. La pregunta es, ¿cómo salimos de esa inercia? Una de las formas de salir de esa inercia es pedir perdón, arrepentirnos que estamos haciendo lo incorrecto. En Apocalipsis 3, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional dice: despierta, reaviva lo que aún tienes, que está a punto de morir, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Mis hermanos, el despertar espiritual no significa esperar un sentimiento místico, una experiencia extra normal. Es una decisión de hoy, es una decisión en este momento, es una decisión actual. Simplemente arrepentímonos de lo que hemos hecho mal. Porque el Espíritu Santo de Dios siempre está activado. Nosotros somos los que creemos que hemos desactivado al Espíritu Santo de Dios. Jesús nos muestra 3 pasos en la Biblia para poder reiniciar, hacer un reset en una computadora que tenemos espiritual, ¿verdad? Y dice, recuerda. ¿Qué tenemos que recordar? Reconoce el fervor perdido y vuelve al punto de partida. Reconoce el fervor perdido y vuelve al punto de partida.
Arrepiéntete, cambia de dirección y pide perdón por la negligencia habitual. Haz las primeras obras. Retoma la práctica, la oración, el servicio y especialmente la comunión con Dios. Volvamos a decir en Apocalipsis 2:5 en la Nueva Versión Internacional. Y el Señor nos reprende y nos dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías en el principio. Mis hermanos, el arrepentimiento es fe en acción, no es vergüenza. Es la gracia de Dios que nos permite reiniciar. Voy a repetirlo, y nos permite reiniciar sin vergüenza y sin condena. Iglesia, proclámalo conmigo, dilo en fe. Hoy despierto en Cristo y reinicio en su gracia. 2, el requisito final, la lealtad. La semana pasada dedicamos mucho tiempo a la lealtad. Una vez que te has arrepentido de mantenerte inerte, el desafío ahora es mantenerte en actividad y en acción con nuestro Señor y su dirección. Este es el mandato real de la lealtad. La lealtad no es una emoción pasajera, mis hermanos. Es la fe que decide persistir aunque el camino se haga largo. En Hebreos 10, versículo 35, en la Nueva Versión Internacional dice, no pierdan la confianza porque ésta será ampliamente recompensada. Esto confirma que nosotros tenemos que tener una actitud fuerte, una actitud en dirección. Y esto lo dice nuestro Señor Jesús y lo vamos a leer en Lucas 9, versículo 62, en la Nueva Versión Internacional. ¿Y qué dice Jesús? Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Ponme atención en lo que te voy a decir. El arrepentimiento y la fe te hace tomar el arado. Por la gracia de Dios, claro, ¿verdad? Pero la lealtad te prohíbe mirar atrás. Mateo 24, versículo 13, en Reina Valera Contemporánea dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Mis hermanos, es claro para todos nosotros que la lealtad no es lo que te salva, sino la evidencia de que la salvación está obrando en nosotros, la evidencia de que Dios está obrando en ti, la evidencia de que Dios está obrando en mí. Y el hecho de arrepentirte tiene que ser porque Dios ha considerado que tu corazón puede hacerlo. Pero si tú no te arrepientes es porque Dios no ha permitido que tengas esos ojos para ver, esos oídos para escuchar y ese corazón pueda ser transformado. Así que mis hermanos, el arrepentimiento y la perseverancia no son méritos humanos, mis hermanos, sino son frutos de la gracia que nos despiertan y que nos sostienen para que continuemos en la obra de Él. El Espíritu Santo hoy nos confronta. ¿De qué lado quieres estar? ¿Dormido? ¿En la cama? ¿O quieres estar trabajando para el Señor? En Hebreos 10, versículo 39, la Nueva Versión Internacional dice, porque yo no soy de los que retroceden. Yo soy de los que persisten hasta ver a Cristo formado plenamente en mí. Y la actitud que debemos de tomar nosotros es la que realmente el apóstol Pablo nos enseña. En 1 Corintios 15, versículo 58, en la Nueva Versión Internacional dice, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
La lealtad, entonces, mis hermanos, es permanecer firmes, inconmovibles, constantes en la obra del Señor. Si tú estás ahí, gloria a Dios por eso. Si te has estancado, pedirle a Dios de su misericordia, pedirle perdón por el tiempo que he perdido su divinidad en mi vida. Pero si estás dormido, la palabra de Dios dice, despierta, es tiempo de ponernos a trabajar. Mis hermanos, la lealtad es la respuesta de un corazón despierto que no va a retroceder, sino que va a avanzar hasta ver Cristo formado plenamente en tu vida y plenamente formado en mi vida. Y yo quisiera que lo extendieras más, de ver a Cristo formado en tu vecindario, en tu familia, en tus descendientes, aunque Dios no te permita verlos. Porque recuerda que hasta si tú lees en los libros de Reyes, a veces Dios da sentencias hasta la 4ª y 7ª generación. ¿Y por qué no? También Dios da bendiciones hasta las siguientes 4ª y 7ª generaciones. Mis hermanos, queremos ver formados plenamente en la vida de nuestros descendientes a Cristo. Aunque ya no estemos aquí, pero confiamos en el que es el alfa y el omega y en el que sí va a dejar que Cristo se forme en ellos y en ellas. Iglesia, proclámalo conmigo. Yo no soy de los que retroceden. Persisto en Cristo hasta verlo formado en mí. Hemos visto, mis hermanos, que el sueño te genera parálisis espiritual. La fidelidad solamente es de Dios. Y hay un mandato urgente que es despierta y sé leal. Hoy quisiera decirte que el tiempo de la indiferencia ha terminado. Hoy el Espíritu del Señor nos dice, despierten del sueño, salgan de la oscuridad y vístanse de Cristo. Hoy el Señor nos está llamando a que nos despojemos. Esperemos ver en esta semana, hermanos, que la lealtad de Cristo comience y que se haga su voluntad en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de identificar nuestra almohada, mis hermanos, nuestras negligencias que han apagado el primer amor. La pereza que nos ha llevado fuera de la comunión con Dios, de la oración, el orgullo que rompe la comunión, la ira que consume el secreto del Señor porque nos aleja. Hoy es el día de rendirlo a los pies de Cristo y desechar todo lo que no nos edifica. Mis hermanos, es tiempo que si hemos olvidado de retomar el primer amor. Si hemos olvidado de Dios, si hemos ido a las cosas del mundo, recordar que la palabra clave es teshuvá, dar la vuelta al pecado y volver a darle la cara a Dios, seguir en el camino de Dios y no en el camino de la perdición. No en el camino ancho y espacioso, sino en el corto. No en la puerta larga, sino en la puerta corta, por donde solamente Cristo quiere que caminamos. Mis hermanos, pon tu fe en acción. Y si no la tenemos, como dice la palabra, pídesela a Dios para que te la dé. Vestirse de Cristo no significa nada más volver a las primeras obras, sino vestirse de Cristo es tomar el arado y no volver a ver la vista atrás. Retoma la disciplina si la has perdido. Fija un tiempo de oración. Abre tiempo para leer la palabra en el día. Sirve con sencillez en tu trabajo, en tu escuela. No necesitas necesariamente manifestar que eres cristiano, sino que los otros vean que realmente el cristianismo está en tu vida. Mis hermanos, te hago hoy un llamado. Hoy es el día de reiniciar si no lo has hecho. Hoy es el día de volverte a encontrar con tu primer amor, de motivarte. Digamos que si tuviste un tiempo de separación y quizás hasta un tiempo de divorcio, que hoy sea
el tiempo de reconciliación con tu Señor. Quiero decirte, mis hermanos, que la manifestación de la lealtad es poder escuchar la voz de Dios todo el tiempo. Mi hermano, el tiempo de la parálisis ha terminado hoy. Tu entrenador, el Espíritu Santo, te recuerda que la meta es despertar. Las mejores cosas vienen por venir. Vamos a ver al Señor por las nubes. Hoy no tomamos ese tema. Vamos a verlo venir, vamos a escuchar la trompeta, nos va a levantar si estamos muertos o simplemente nos va a levantar y nos va a llevar con Él por medio de sus ángeles. Tu entrenador, el Espíritu Santo, te recuerda entonces que la meta es vestirte de Cristo hoy. Piensa en un corredor de maratón en el kilómetro 40 y un calambre lo paraliza. Su cuerpo lo está traicionando y cae de rodillas. Su parálisis es por agotamiento y sus músculos están dormidos. Pero la voz de su entrenador le recuerda: tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Tu victoria ya la tienes. Cristo la ha logrado por ti. Sé leal, termina la buena carrera de la fe. Y el maratonista se levanta para terminar la carrera. Esa carrera de la fe es la que tenemos que correr nosotros, como el apóstol Pablo nos la instruye. Vuelvo a decirte, mi hermano, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan en fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. No, mis hermanos, tenemos la preservación del alma a través de la misericordia de nuestro Señor, porque Él es leal por siempre. Pero sí tenemos, mis hermanos, la capacidad de ir a decirle a otros: es tiempo de levantarte para que el Señor siga trabajando contigo en la preservación de tu alma. Porque muchos no conocen al Señor. Muchos están en la espera que tú y yo les llevemos la palabra, representando a nosotros mismos los brazos de Cristo, las manos de Cristo, la voz de Cristo a través de la palabra, y que la obra del Espíritu Santo venga a ellos. Así que la voz de tu entrenador, el Espíritu Santo, te dice: sé leal a la obra de Cristo. Mis hermanos, no podemos hacer esto solo tampoco. La palabra de Dios nos dice que también tenemos que hacerlo como iglesia, y como iglesia estamos trabajando hoy. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice: persistan juntos. Creámosle juntos. Empujemos juntos y estemos juntos hasta el último momento en el que nosotros vamos a estar en la eternidad. Como les he dicho, solo falta un segundo para estar con Él. Necesitamos solamente un segundo para verlo y no sabemos en qué momento va a suceder. Hermano, si te estás dando cuenta hasta este momento, el Señor nos ha hablado con claridad. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora es el momento, mis hermanos, de despertar del sueño, de salir de la oscuridad, de alejarnos del pecado. No porque somos perfectos, ¿verdad? Porque si Salomón lo dijo muy claramente en su petición en el templo: Señor está con nosotros porque vamos a practicar el pecado. Y si decimos que no pecamos, hacemos entonces a Dios mentirosos. Pero sí tenemos la capacidad de arrepentirnos para volver a reunirnos con nuestro Señor, porque el perdón de pecados ya lo hemos encontrado a través de Cristo, porque la fe del Señor ha sido bueno con nosotros y ha tocado nuestro corazón para que estemos con Él. Mis hermanos, pero el llamado más grande de hoy es: despierta y vístete de Cristo. ¿Eres discípulo de Cristo? Despierta y vístete de Cristo. Mis hermanos, hoy no basta con escuchar. Te estoy haciendo un llamado a decidir. A ayudar a los que están dormidos o a despertar si estamos dormidos. El Espíritu Santo
de Dios nos lleva a rendir todo lo que nos ata, a retomar lo que dejaste y a caminar en la luz con lealtad. Así que, mis hermanos, delante del Señor, haz tu propia declaración. Porque todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en esto. Desecha esa obra de las tinieblas, de la inactividad. No tomes la almohada para dormir. No uses el pecado como parte de tu actividad. Vístete del Señor Jesucristo. Avanza en fe. Porque por la lealtad de Dios hacia ti, tú que has tomado el arado y no estás viendo hacia atrás, Dios te asegura la victoria y te asegura que el récord ya está. Por medio de Cristo Jesús, tu nombre está en el libro de la vida. Y eso te garantiza que aunque nunca hemos visto a Cristo nosotros, lo vamos a ver en una eternidad. Te llamo hoy, mi hermano, con todo el amor de mi corazón a decirte, el tiempo de parálisis terminó. El día ha llegado. Responde ahora al llamado y sé leal a Cristo. Y nunca olvides que la misericordia de Dios y la voz del Espíritu Santo estarán contigo por toda la eternidad. Es tiempo de decir, Cristo vive en mí. ¿Despertaron? ¿O se reafirmaron? O quizás tú tengas que pensar en alguien que está dormido y hay que ir a gritarle. El Espíritu Santo te dice, despierta, lo mejor está por venir. ¿Y quién va a hacer la alarma, mis hermanos? Dios, por medio del trabajo que va a hacer por ti. Dios te quiere usar también como obrero para su obra. Te amamos en Cristo. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Te pedimos el día de hoy, Señor, que como dice tu palabra, no estemos dormidos, que despertemos, que si estamos haciendo las obras de las tinieblas, nos lleves a arrepentimiento, que si no tenemos las vestiduras de día, nos quitemos las vestiduras de noche. Padre Celestial, que creamos en tu lealtad, en tu bondad, Padre Celestial, porque nunca falla, porque tu misericordia es para siempre. Señor, creemos en fe que tú nos proteges, que tú nos enseñas y que la voz que tú has puesto del Espíritu Santo en nosotros nos va a guiar a puertos seguros. Gracias, Señor. Es un tiempo grande de reflexión porque muchos de nosotros nos dejamos ocupar por las cosas del día. Pero tú, Padre Celestial, nos puedes guiar a un mejor camino. Que confiemos de corazón en ti, Padre Celestial. Que realmente no haya dudas. Porque aunque nosotros somos infieles, dice tu palabra, tú siempre permanecerás fiel. Gracias, Señor, porque aunque no lo merecemos, tu fidelidad nos alcanza. Padre Celestial, te pido también por los que tienen necesidad. Te pido, Padre Celestial, por esta casa, por este grupo, por aquellos que también ven la palabra y la enseñanza a través del internet. Bendícenos, Padre Celestial, para que tu obra siga creciendo. Señor, que pongamos las manos en el arado y que con lealtad te miremos a ti para no mirar atrás. Gracias, Señor, porque siempre has sido bueno. Y como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos podemos vestir de Cristo gracias a ti y porque nos das la voz del Espíritu Santo para no perdernos. Gracias, Señor. Te pido que nos bendigas en esta semana, en las actividades que siguen y que cuides nuestro corazón, cuides nuestra boca, para que tampoco nosotros cerremos espacios a los demás y podamos ser también un foco de luz
y también gente de paz. Gracias, Señor. Amén.